Junio 27. Apostasía de Roboam y de Judá. Primera de Reyes 14, 21 al 24. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Segunda de Crónicas 12:1. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Sisac invade a Judá. Muerte de Roboam. Segunda de Crónicas 12, 2 al 17. Por eso en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto, Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: Así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: Puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam, y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonita llamada Noamá. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Idó. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Primera de Reyes 14, 25 al 31. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real.
Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. 913 al 911 antes de Cristo. Gobierno de Abían en Judá. Reinado de Abías, también se nombra como Abiam. Segunda de Crónicas 13, 1 al 22. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió a 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Abías subió al monte Semarayim, en la sierra de Efraín, y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerles frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo pueden oponerse al reino del Señor, aunque él se lo ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros, lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto del Señor nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que al resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos, porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados.
Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Jesaná y Efraín, con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final, el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y su conducta y sus obras están escritos en el comentario del profeta Idó. Primera de Reyes 15, 1 al 8. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, y le dio un hijo que lo sucediera, para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. 911 al 870 a.C. Gobierno de Asa en Judá. Segunda de Crónicas 14, 1 al 15. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Asá hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo Asá se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asá construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso, y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asá les dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos, y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asá contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y de 280,000 benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera el Cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresá. Asá le salió al encuentro en el valle de Cefata, y tomó posiciones cerca de Maresá. Allí Asá invocó al Señor su Dios, y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando éstos lucharon contra Asá y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asá y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas, y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín.
Luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado, y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso, regresaron a Jerusalén. Primera de Reyes 15, 9 al 12. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Reformas religiosas de Asa. Segunda de Crónicas 15, 1 al 19. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y éste salió al encuentro de Asá y le dijo: Asá y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asá oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asá al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asá. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello, y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asá destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor, y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asá no hubo guerra. Primera de Reyes 15, 13 al 15. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado.